En un país de mujeres luchadoras, en un país como Venezuela, que es la mujer la primera que inició las protestas en la calle con aquello de con mis hijos no te metas, cuando intentaron cambiar la educación y radicalizarla a favor de los pensamientos del grupo en el poder. Tenemos aquí a María Corina Machado, símbolo de esa lucha, de un pueblo que no ha dejado de estar en la calle todo el tiempo. Manifestaciones gigantescas donde manifestaron banderas, manifestaron extranjeros, manifestaron todo, profesionales, ciclistas, manifestando de todo, y manifestaciones pequeñas de quejas por las cosas que están sucediendo en el país. Aquí está un símbolo de la lucha, de la política honesta, exdiputada, catedrático. Aquí está la luchadora María Corina Machado. Bienvenida, María Corina. Muchas gracias, Napoleón. Gracias por tus palabras. Fundadora de 20 Venezuela. María Corina, hay muchas cosas de que hablar porque llevamos como 2 meses sin hablar, pero lo que es la actualidad y el comentario es esa reunión de la ya desde hoy, creo, antigua directiva de Fedecámara, porque creo que hoy cambian a la directiva, nada menos que con Delcy Rodríguez. ¿Okay? ¿Por qué? ¿Cómo se interpreta eso? Creo que, Napoleón, todavía estamos mucha gente procesando dentro y fuera del país todas las cosas que ese evento representa. Algunas no nos sorprenden y otras son muy reveladoras. Pero te voy a hablar desde distintos planos, como ciudadana, como madre, como empresaria, como hija de empresarios, como nieta de empresarios, pero sobre todo como una persona que no concibe la vida sino en libertad. Creo que marca un hito, creo que es un punto de inflexión que contribuye a que la sociedad venezolana termine de entender hasta qué tan profundo han entrado los tentáculos del régimen, usando muchos mecanismos. No es solamente la plata como algunos plantean, que desde luego la hay, porque este régimen, pues por vía del saqueo del país y del crimen, ha tenido acceso a mucha plata. Pero es mucho más. Se utiliza el chantaje, se utiliza la extorsión, se utiliza la amenaza. Y cuando tú ves gente en cuyos criterios o carácter nunca tuviste mucha confianza caer o entregarse, eso no te sorprende. Pero cuando tú ves gente buena, que fueron compañeros de lucha, con todas las diferencias naturales que existen y debe haber en una sociedad plural, tirar la toalla y claudicar es muy doloroso. Y nos ha costado mucho en una Venezuela, y ahora te hablo como hija y nieta y bisnieta de empresarios, nos ha costado mucho que la sociedad venezolana realmente valore lo que es el inversionista, el promotor, el emprendedor, el productor, el industrial, el comerciante, el ganadero, el empresario en una sociedad. ¿Por qué? Porque como solo hemos tenido socialismo en Venezuela, y como siempre ha existido ese discurso de lucha de clases y de exacerbar e idealizar la pobreza y que ser rico es malo, eso no empezó con Chávez, ¿no? Y que el Estado tenía que ser dueño de todo. El empresario siempre fue presentado a la sociedad como un explotador, como un egoísta, como una persona que solo pensaba en sí mismo y en hacer plata. Y para mí eso no es un empresario. Y eso no es lo que yo aprendí en mi casa, todo lo contrario. Mi papá siempre me decía, hacer plata por la vía de corrupción es muy fácil, pero un verdadero empresario le duele el país, siente una profunda responsabilidad por la sociedad y desde luego por sus trabajadores, por sus accionistas, por sus proveedores, por sus clientes, por la comunidad donde tiene sus operaciones. Entonces, eso que vimos allí nos hace un gran daño, no solamente a esas personas que se terminan de desnudar en términos de su relación con la tiranía y con la causa libertaria, nos hace un gran daño al rol de lo que es el genuino empresario. Y por eso yo
en estos días conversaba con unos chamos, hace unas horas, y les decía, yo les pido que por favor, en estas horas tan complicadas, estudien, vean quiénes eran esos visionarios que fueron los primeros en crear empresas en Venezuela y que se arriesgaron y que en mi caso pensaron en traerle luz a Venezuela y fue la electricidad de Caracas o desarrollar la siderurgia, pero es que los hay en la ciencia, en la tecnología, en el campo. Piensen en ellos, ese es el ejemplo. Piensen también en los miles y miles de empresarios, comerciantes y productores que hoy están por todo el país siendo perseguidos por la guerrilla, por la matraca, por la Guardia Nacional que les arrebata, por la expropiación, por las invasiones, por todos los costos y atropellos del sistema judicial chavista, que siguen allí firmes y que se levantan y suben su Santa María y no bajan la cabeza. Entonces, piensen en ello, porque ese es el motor que va a dinamizar una sociedad abierta y próspera. Esos que claudican en un sistema de mafias y que se pelean por migajas, esos no son empresarios, Napoleón. Bueno, es obvio, y la historia lo dice, ¿no?, que todas estas dictaduras, los primeros que atacan es a la empresa privada por aquello que tú dices, que al empresario le duele su país. Le duele su empresa, claro, pero le duele su país porque su país es su familia, porque su país son sus amigos. Y es por eso que tratan de eliminar a la empresa privada, sobre todo a los más fuertes, pero en este caso a todo el mundo, a los más fuertes, a los más débiles. Tú hablaste de... No solo por eso, Napoleón, perdón, permíteme, discúlpame que te interrumpa un minutico. Hay un elemento fundamental. Estos sistemas comunistas y además totalitarios y criminales buscan la sumisión total. Quieren quitarle a la gente todo lo que lo hace autónomo. Si tú tienes un empleo privado o si tú tienes tu negocito o tú tienes tu empresa, tú no dependes del Estado. No dependes del Estado. Entonces, esto fue un sistema muy bien planificado de manera sistemática de acabar con la producción nacional, tanto del sector comercial como del sector industrial y manufactura, como del sector primario agrícola, para que todo el mundo dependiera del Estado. Entonces, yo tengo mucha gente conocida, gente que he ido conociendo y respetando muchísimo en el campo, en estos años de lucha y recorrer toda Venezuela. Me decían, pero ¿por qué mi finca? ¿Por qué mandaron a invadir mi finca? ¿Por qué me expropiaron la mía si era la más productiva? Si yo tenía una escuela para los hijos de los trabajadores, tenía un ambulatorio para la comunidad, ¿por qué? Precisamente por eso. Y ahí hay más de 5 millones de hectáreas que eran productivas, expropiadas, invadidas, que son hoy desiertos. Y no te quiero ni hablar lo que ha ocurrido en el sector manufactura, han acabado con todo el sector. Acabo de estar en Bolívar reunido con los trabajadores de las empresas básicas, con los sindicalistas. Óyeme, Carbonorca, Ferrominera, Sidor, Alcasa, Benalún, la briquetera, la cementera. ¿Y sabes qué? Yo hoy les pregunto, en el futuro, ¿ustedes qué quieren? ¿Trabajar por una empresa pública o trabajar por una empresa privada? ¿Tú qué crees que me contestaron? Empresa privada, obviamente. Al unísono, privada, todos. ¿Tú te imaginas esto? Estos hombres aguerridos, que en su momento algunos aplaudieron las expropiaciones, que fueron robos de tantas empresas que operaban en los sectores de ferrominero, de briquetas, del acero, etcétera, en Guayana, y hoy dicen privada. Y aplauden cuando tú le dices, no, pana, ser rico no es malo, ser rico es rico. Y vamos a hacer una sociedad donde tú puedas subir con tu trabajo. Entonces, la sociedad está muy clara. Y por eso yo le quiero decir a los venezolanos que ven esos testimonios de pseudo líderes y decirles, no representan a ese sector productivo, digno, honrado, decente, que quiere surgir con su trabajo y no sobre la base de privilegios o relaciones que para mí son incestuosas entre sector económico, medios de comunicación y sector político. Que, insisto, habían antes de que llegara Chávez. ¿Qué otra cosa podría hacerse de cámaras ante la presión del gobierno para limpiar su imagen aparentemente, como el cuento de las elecciones y ese tipo de cosas? ¿Limpiarle la imagen a quién? Tú dices, Fede Cámaras limpiándole la imagen
al régimen. Ajá. Bueno, no es solo Fede Cámara. Y por cierto, yo sí te debo decir, hay mucha gente que forma parte de Fede Cámara, de Conindustria, de Fede Agro, que no están, y otras cámaras que no están de acuerdo con lo que ocurrió. Ayer nos lo Me han decía escrito, Pedro. me han escrito muchísimos, quiero decir, de gente que incluso yo no conocía, no tenía contacto con ellos en estos días diciendo, yo no fui, no estoy de acuerdo, y yo sí creo que esto va a traer reacciones. Y puede terminar siendo bueno para decantar quién es quién. Hay un sector que insistentemente está dedicado a eso que tú dices. A ver, déjame echar un pelito para atrás. Yo estoy convencida que, y lo he dicho muchas veces, que esto es una guerra no convencional, una guerra híbrida que el régimen nos declaró a los venezolanos. Es una guerra. Tiene elementos totalmente inéditos a lo que nosotros hemos visto o entendido de lo que eran los conflictos en el pasado, pero así son los conflictos de hoy en día. Y en toda guerra, tú ganas y pierdes batallas. Yo estoy convencida que esta batalla del 233 del gobierno interino se perdió, por muchas razones. Tú y yo hemos hablado de esto antes. Ahora, después de cada batalla, sobre todo cuando la pierdes, tú tienes que hacer un balance de dónde estuvieron tus bajas, pero también si lograste conquistar espacios. En esta batalla del 233, en estos 2 años y medio, han habido muchísimas bajas. Las hay y hay que decirlo. Hay gente que se ha muerto, hay gente que se ha ido, hay gente que la han metido presa, hay gente que se ha pasado para el bando del enemigo, del que nos declaró la guerra. Y hay aliados internacionales que o han cambiado sus posiciones de poder, como en el caso de México o Argentina, o se han decepcionado de una dirección política y entonces han dicho, ya va, déjame ver, porque aquí estamos comprometiendo reputación, recursos, prioridades de otros conflictos, etcétera, etcétera. Entonces, han habido bajas, pero yo creo que han habido 2 logros extraordinarios. Imagínate un campo de batalla donde tú tienes aquí dos montañas con sus respectivas fortificaciones y en estos 2 años yo siento que hemos conquistado esas 2 fortificaciones. Uno es el reconocimiento, ya se sabía hace mucho tiempo, pero el que haya tenido que asumir la comunidad internacional que esto es un Estado criminal. Eso no es poca cosa. Pasar de que algunos dicen que ni siquiera es una dictadura, a decir que es un Estado criminal que comete delitos de lesa humanidad, sus principales, digamos, jerarcas, que esté ante la Corte Penal Internacional avanzando esta investigación, que la propia misión independiente del fact-checking de las Naciones Unidas ya dijo que Maduro es cómplice, coautor de delitos de lesa humanidad, no es poca cosa. Lo otro, más todas las sanciones, más todas las investigaciones, los indictments que están abiertos, que incluso se le ha puesto una recompensa por varios de estos individuos. Y lo otro, la otra fortificación que conquistamos, imagínate todo lo que nos ha costado en esta lucha de años, con gente perdiendo la vida, llegar hasta allí, conquistar esa fortificación, es que es un régimen ilegítimo, usurpador, que están asumiendo y ocupando posiciones sin legitimidad de origen y mucho menos de desempeño. Esto no es poca cosa, Napoleón. Esto es algo extraordinario. Y no se logró solo en estos 2 años. Esto obviamente son estos 20 años de lucha. Desde aquellas marchas que estábamos, como tú dices, todas las mujeres en la calle diciendo con mis hijos no te metas y tú. Entonces, esas 2 fortificaciones, esas 2 posiciones son indispensables para continuar la guerra. Porque sí perdimos una batalla, pero esta guerra la vamos a ganar. Entonces, si tú fueras Maduro y el régimen y sus asesores cubanos, rusos, chinos, iraní, Hezbolá, la guerrilla, el narcotráfico, todo ahí mezclado, Foro de Sao Paulo, ¿qué harías? ¿Cuál es tu prioridad en este momento? Tienes que hacernos retroceder, bajarnos de esas fortificaciones, quitarnos esas posiciones, ese rótulo de criminal e ilegítimo usurpador que tiene frente al mundo.
te pregunto, ¿cuál es el mecanismo más eficiente para arrancar esas etiquetas y dar una imagen de normalización, de estabilización y de resignación en esta lucha frente al mundo? ¿Cuál es el mecanismo, Napoleón? Votaciones. Claro, de lo que sea, de lo que sea. Hasta reina carnaval. Es más, si yo estuviera, bueno, no jamás estaría, pero si nosotros pensáramos y estuviéramos en ese lugar del régimen, yo le doy las 24 gobernaciones y las 335 alcaldías. Si al final no estás entregando control de nada. Y te lavas la cara, mira, ¿cómo que no somos demócratas? Somos unos angelitos. Y entonces empujas a la sociedad en una política de legitimación de la tiranía, porque si tú participas allí, te entreguen una o te entreguen 24 gobernaciones. Si tú participas allí, tú estás reconociendo a un CN írrito que nombró una AN ilegítima y a su vez reconoces a Maduro, que es lo único que quieren. Porque ¿cuál es el paso siguiente al día siguiente, el 22 de noviembre? Pase lo que pase, Napoleón, pase lo que pase. Porque además, todos sabemos que ahí no es que vamos a ver cuánta gente va a votar y qué se logra. No, no, no. Estos tipos se han sentado en una mesa con Jorge Rodríguez diciendo, a ver, bueno, ¿cuáles son las gobernaciones y las alcaldías? Ah, Táchira, no, para que no me vas a pedir Táchira. O sea, ahí está toda la operación fundamental de la frontera. Bueno, Bolívar y el arco minero. No, y Zulia, así están, bueno, está bien, entonces dame Cojedes o dame Portuguesa. Esa es la gran negociación que están dando. Entonces, al día siguiente, unos gobernadores y alcaldes que tienen cero poder, cero. Porque tú me vas a decir, si en Upata va a mandar un alcalde o va a mandar la señora Tata, que fue la que me mandó a matar. Sea alcalde o sea lo que es jefe de los colectivos. O que en Tucupita va a mandar un alcalde o un gobernador, o el sindicato de Barrancas, que es quien decide quién come, quién va para colegio, quién transita por los caños del Orinoco, quién tiene combustible y quién vive y quién no. Porque te advierto, acabo de estar allá en Tucupita con las madres de unos muchachos que son parte de los náufragos del 22 de abril. El sindicato de Barrancas impidió que saliera la operación para el rescate. Entonces, un país donde no hay soberanía nacional, donde no hay Estado de Derecho, porque ahí está, Andrés Velázquez había ganado, tenía sus actas, y salió Michael Moreno diciendo, no es él, no nos da la gana, Bolívar no. Entonces tú me dirás, ¿de qué vale eso? Entonces tú dices, bueno, pero ¿por qué lo hacen? Porque obviamente lo saben. Todos los que están metidos en este paquete lo saben, ¿no? María Corina, la pregunta siguiente entonces es ¿por qué, a pesar de los insultos, el más reciente a Parolín, por un lado el Vaticano, la Iglesia Católica sabe de política y sabe de negociaciones, por siglos y siglos lo ha demostrado? ¿Por qué la Unión Europea, ¿no?, insiste en que es posible unas elecciones siempre que sean, ¿no?, se pueda contar de que sean honestas, como si pudieran ser honestas esas elecciones, tal y como está estructurado el Consejo Nacional Electoral? Fíjate, mira, yo creo que en estos casos hay que ser muy cuidadosos cuando uno habla de las instituciones y pensar que es una sola posición. Por ejemplo, en la Unión Europea hay 27 países. Una cosa es Borrell y otra cosa es las posiciones de estas cancillerías. Otra cosa es el gobierno español, que tampoco es España. Una cosa es el pueblo español y otra cosa es el gobierno actual, que es totalmente
cómplice y parte de la estructura criminal que opera en Venezuela. Y otra cosa es el PSOE de este hombre que está en el poder. Total, de Pedro Sánchez al de Felipe González, eso es evidente. Entonces, yo creo que, y en el caso de la Unión Europea, una cosa son los políticos y funcionarios políticos que pasan, y otra cosa son los técnicos que quedan. Esta semana nosotros tuvimos una reunión con los técnicos de la misión de la Unión Europea. Mañana vamos a dar una rueda de prensa explicando con detalle, como tú sabes que yo lo que digo en privado lo digo en público, para que los venezolanos sepan qué fue lo que nosotros planteamos en esta reunión. Y yo creo que hay gente muy consciente que este proceso que está planteado en Venezuela es todo menos una elección. La elección no es. Ahora, ¿qué quiere el señor Borrell? ¿Qué quiere el señor Zapatero? Bueno, hay gente que tiene muchos intereses por razones diversas para que se mantenga un status quo en Venezuela, que sacrifica la nación, que cobra vidas todos los días, pero que trae enormes beneficios de orden geopolítico, político, financiero, cultural, ideológico, a muchos actores, ¿no? Entonces, yo siempre te he dicho, y lo hemos hablado tú y yo, que en eso coincidimos, que tú no puedes ver el caso de Venezuela aislada de las fuerzas globales. Y si lo vemos primero a nivel de la región, evidentemente que todo este conglomerado, insisto, que tiene la fachada del Foro de Sao Paulo, que tiene por detrás a estos países, Rusia, China, Irán, Turquía, Cuba, etc. Y tiene por debajo todo el entramado criminal, o sea, toda esta operación. El próximo paso indispensable, crucial para ellos, es tomar Colombia. Obviamente quieren continuar a Chile y rodear Brasil. Necesitan 1 año y medio más o menos para eso. Entonces, estabilizar el régimen de Maduro es absolutamente indispensable. Y para ello están usando mucha gente. Algunos, tú me preguntabas antes por qué la iglesia, por qué algunos actores. Bueno, yo creo que hay gente que tiene miedo, que está confundida, y hay gente que no, que está clarísima. Y que la estrategia es ir a perder el 21 de noviembre, porque saben que van a perder, al margen de cuántas gobernaciones y alcaldías les den así entregaditas, ir a perder y buscar capitalizar la capitulación y plantearle al país ahora, miren, ya ganamos la alcaldía de, no sé, como un municipio novedoso para ellos, de Guanarito, que no lo habíamos ganado nunca. Y el próximo paso es referendo revocatorio y elección presidencial. Y con eso le regala 3 años completos de estabilidad a esta tiranía. Termina de reconocer a Maduro como presidente, que yo no lo he reconocido desde el primer día, porque se robó esa elección en 2013. Y entonces le das un respiro indispensable, no solo para atornillarse aquí, sino avanzar en la destrucción de las democracias liberales del hemisferio. Ese es el plan. Ese es el plan, Napoleón. Y dirigentes talentosos, dirigentes que llevan muchos años en la política, dirigentes que durante mucho tiempo se hablaba muy bien de ellos como personas honestas. No estoy generalizando, pero tampoco quiero poner un nombre. Que están apoyando las elecciones. ¿Por qué crees que las apoyan? Eso es una pregunta que tendrías que hacerlo a cada uno de ellos y sentarlos aquí y decirle, ¿qué crees que vas a conseguir tú con esto? Pero tú debes haber conversado con algunos de ellos, porque algunos Sí, con algunos sí, con otros no. Algunos porque no quiero y otros porque no se atreven a hablar conmigo. Pero fíjate,
hay gente honorable en todas las organizaciones políticas. Y yo tengo amigos allí, y muchos me llaman y me dicen, pero bueno, convence a fulanito, jefe de nuestro partido. Y yo, ya va, es un trabajo que tienen que hacer ustedes. Bueno, pues que si hablo me votan. Oye, entonces, ¿cómo puedes estar tú en una organización donde no tienes la libertad de expresar y defender lo que es hoy una decisión existencial para los venezolanos? Porque esto no es un tema electoral, es un tema que aquí se nos va la vida. Todo lo que hemos logrado en 22 años, estos tipos lo quieren echar por la borda, porque sería un retroceso monumental si finalmente el mundo dice así, a Maduro democrático y legítimo. No, eso no lo podemos permitir. Entonces, yo creo que hay de todo, yo creo que hay gente que tiene mucho miedo, hay gente que está amenazada, hay gente que extorsionan y hay gente que piensa que puede proyectarse y entonces te dicen, bueno, como fracasó la política de fuerza del 2-3-3, entonces hay que irse por este camino. Ya va, hemos tenido 30 elecciones, 15 diálogos con este nuevo que están planteando. ¿Qué es lo que fue fracasado aquí? El problema es, si es por eso, en la elección del 2013 se logró eso, una elección presidencial contra Maduro donde salió toda Venezuela unida y le ganamos todos y hubo fraude. Y entonces, ¿qué le van a decir ahora? ¿Que van a hacer lo mismo lo que hicieron en el 2013? Los mismos individuos, por favor. Y después vino el 2016 y con ese mismo argumento vamos a recoger la firma revocatoria. Yo reconozco que yo no estaba de acuerdo con la ruta revocatoria. Y lo dije muchas veces. Al final, el país se alineó y dije, bueno, ok, rememos todos en la misma dirección. Al final son instrumentos. Lo importante es el propósito. Y al final, ¿qué ocurrió? Que a la hora de la chiquitica, después que todo el mundo había dejado allí el pellejo y la vida, arriesgando todo, gente, empleados públicos, militares, contratistas que salieron y firmaron, amenazados, a última hora. Estaba convocada la toma de Caracas, de Venezuela, la movilización a Miraflores, y el día antes cancelaron otra vez. ¿Cuál es el argumento? Ah, es que puede haber violencia. Entonces, pero si tú no estás dispuesto a arriesgarte, sí, que nos están amenazando desde luego, pero ¿y cuánta violencia ha habido de ese día para acá? Del 2013 para acá, ¿cuántos muertos han habido? Entonces, eso es, para mí, una demostración de desconocimiento absoluto. Y si tú estás al frente de una lucha, tú tienes que asumir los riesgos de ello. Ah, tú no quieres llamar a la gente porque te da miedo que te culpabilicen si hay violencia. Bueno, entonces tú les dices, mira, yo voy a ir. Si ustedes quieren, síganme, pero yo voy a ir. Cosa que es lo que yo propuse que se hiciera en el 2013, pero no me escucharon. Ante esa posición, a mi modo de ver, débil. Entonces yo sí creo que aquí hay grandes aprendizajes. Y creo que llega el momento en el cual todos tenemos que tomar una decisión, porque yo creo que estos sistemas totalitarios inexorablemente nos llevan a eso, ¿no? A una posición extrema donde tú tienes que decidir y no te puedes esconder detrás de un logo o de un nombre, una fachada o un colectivo gremial, sindical, partido, empresa. No, no, no. Tú, en tanto en cuanto ciudadano, ¿con quién estás? Punto. Y no caer en trampas, porque cuando te dicen, bueno, pero ¿cómo hacemos ahora? ¿Cómo hacemos ahora? Como toda guerra. Cuando tú pierdes una batalla, tú replanteas, primero levantas la información claramente de dónde están tus fuerzas. Las buscas realinear y replanteas el próximo objetivo para seguir. Ahora, defiendes las posiciones que has tomado. Y ahí está muy claro en ese sentido que no hacer. Que no hacer. Salir a legitimar a este régimen con farsas de diálogos débiles o una farsa electoral es entregar esas dos posiciones y replegarte. Y quien esté llamando a la capitulación, para mí no se merece ser calificado como líder ni dirigente de nada. Es más, no se merece este país. Bien interesante y te felicito. El otro punto del cual se habla es el famoso 11 de julio en Cuba. Dicen que ya Cuba no es la misma desde entonces. Dicen que Internet fue fundamental para que el
sobre todo los jóvenes cubanos que ya no creen que si Fidel Castro es su caudillo máximo líder, patria o muerte y demás, y porque han visto que fuera de Cuba se vive mucho mejor, inclusive por sus mismos familiares que están fuera y le envían comida, y es más, posiblemente hasta exageran la buena condición que viven en Estados Unidos. Al fin y al cabo, somos caribeños y exageramos. ¿Ok? Esto que ha pasado, ¿qué piensas tú y hasta qué punto puede ayudar a la lucha de 2 décadas de los venezolanos? Oh, yo creo que es extraordinario. Para mí, sin lugar a dudas, es un hito y puede ser un punto de inflexión para Cuba y para toda la región. Puede no. Todavía son procesos que están en desarrollo. Sí creo que se logró algo fundamental. Yo lo hablaba la semana pasada, me invitaron a varios foros sobre este tema con cubanos que están en la isla. Tengo muchos amigos allí, luchadores de hace años. He estado en contacto con ellos y obviamente dándoles todo el apoyo desde Venezuela, ¿no? Y yo creo que en primer lugar se rompió irremediablemente ese mito de la isla de la felicidad. Ah, ya todo el mundo está feliz. Mentira, mentira. Y lo que tú dices, unos jóvenes, unos chamos que solamente han conocido este horror, que igual que los nuestros, los que nacieron con Chávez en el poder y que son los que salen a la calle a exigir libertad. ¿Por qué? Porque sus mamás, sus papás le dijeron, esta es la Venezuela en la que queremos vivir. Entonces, yo creo que lo que está pasando en Cuba es monumentalmente importante y siento que va a depender de varias cosas. Uno, que tanto la gente allá esté dispuesta a restearse y resistir, porque ha sido brutal la represión. Dos, cómo reaccionen los gobiernos de Occidente. Yo debo decir que yo esperaba una reacción mucho más firme, contundente, nítida de democracias de este hemisferio. Tres, la respuesta de la diáspora que ha sido maravillosa. La diáspora no solamente cubana, sino latinoamericana. No solo en la Florida, sino en todo el país. O sea, ellos me lo dicen. Ustedes no te imaginan, María Corina, cuando tú escribes un Twitter, cuando mandas un video, eso nos llega. Muchas veces no en tiempo real, porque les han cortado el internet, pero saben que están acompañados. Y desde luego, la posibilidad de que construyan una dirección política que está muy debilitada porque está muy perseguida, realmente clara con el propósito. Clara con el propósito. Y el propósito es la liberación. El propósito no es mejorar las condiciones de cautiverio. Y eso es exactamente lo que aplica para Venezuela. Cuando aquí hay una dirección política que te dice, ay, éramos una oposición, ya no, mayoritaria, ya no, teníamos fuerza, ya no, Maduro está débil, ya no, ergo, hay que ver cómo nos conformamos a vivir en una jaula más cómoda, más grande, con más alpiste. Y eso es lo que han planteado. Algunos en el tema político, otros en el sector empresarial, otros en el sector religioso, otros en el sector académico, otros en el sector incluso sindical, etcétera, ONGs. Es decir, esto es lo que hay, vamos a acostumbrarnos. Y en el nombre de la paz, sacrificar la libertad y la dignidad humana. Pero claro, es una paz criminal, es la paz del coqui, ¿no? Es la paz del Vilexi, es la paz del ELN, allá en Delicias, municipio de Rafael Urdaneta, donde no se vende una gallina sin que el comandante del ELN diga, autorice. Entonces, esa es la paz. No, eso no es paz. Eso no es paz, eso es esclavitud. Y para eso conmigo no cuenten. Y sé que no cuentan con esta sociedad venezolana, aunque algunos, insisto, estén transando algunas migajas para hacerle su jaula más cómoda. Y es una jaula, por cierto, y es muy duro lo que voy a decir, que nos tiene encerrados todos los venezolanos, no solo los que estamos aquí. Es una jaula que te persigue por donde tú vayas alrededor del mundo. Díselo a los peruanos, a los venezolanos en Perú, cómo se siente. Es una jaula que te persigue como venezolano.
y por lo tanto es una jaula que hay que reventar. No hay otra. No hay otra. Bueno, Pedro Castillo ya es presidente, pero América Latina y España está en el poder, casi toda América Latina y España, en ni siquiera la izquierda, la ultraizquierda, porque no, vuelvo a repetir, el PSOE de Felipe González es muy diferente a de este elemento que es capaz de hasta asociarse con los que quieren separarse de España con tal de estar en el poder. Ok. ¿Qué tiene que ver esa cosa ancestral de nosotros los latinos, incluyendo España, porque creo que lo heredamos de allí, del caudillismo y de pobrecito el pobre porque es pobre, pero déjalo así, ¿no? Porque lo necesitamos pobre, porque necesitamos fabricar pobre. ¿Qué tiene que ver eso? Y esa añoranza de la gente de creer que todos somos iguales, que es mejor depender del Estado. Bueno, si todos fuéramos iguales no existiría el deporte, porque no existiría la competencia para empezar, ¿ok? No, afortunadamente no todos somos iguales porque hay gente mucho más talentosa que uno, que hacen mejor deporte que uno, que saben trabajar mejor que uno, y está la competencia para tratar de ser, por lo menos, o emularlo, ¿no? Y no de envidiarlos o de tratar de hundirlos. ¿Qué tiene que ver todo eso en el triunfo? Porque es un triunfo lo que está logrando el Foro de Sao Paulo en todos nuestros países. ¿Qué te hace creer a ti, Napoleón, que eso es lo que quiere de verdad la gente en Venezuela? Porque yo te voy a decir a ti algo. Este es un país liberal. Y no lo sabíamos. Yo lo que estoy viendo, te comenté antes lo de mi reunión con los sindicalistas de Guayana, pero que por dónde yo voy. Tú dices socialismo hoy en día y la gente te insulta, te saca patadas. Pero eso es nuevo. Eso es algo que ha ido creciendo, efectivamente. Yo creo que había una gran responsabilidad de las élites en Venezuela y una gran conchupancia entre sectores económicos, como te decía, medios de comunicación y sectores políticos, porque era muy cómodo en un sistema de privilegios para algunos. Una sociedad rica, una sociedad autónoma, una sociedad verdaderamente de emprendimiento, no se la cala. Tú eres un político que no sirve, estás para afuera. Tú eres un empresario ineficiente y te sale una competencia que te desplaza. Sí, pero perdona que te interrumpa. Éramos una sociedad rica en el subsuelo y lo que salía del subsuelo estaba en manos del presidente de turno. No éramos una sociedad rica. La riqueza no está en el subsuelo, la riqueza está aquí. Por eso digo, ese es el tema. Y eso es lo que ha... Dios mío, estamos en horario infantil, iba a decir una palabra indebida, pero es que me siento aquí tan cómoda contigo en esta conversación tan íntima. A golpe limpio aprendimos. Eso es lo que yo creo. El petróleo bajo tierra vale cero. Y de hecho, por el paso que vamos a dejar allí la mayor parte de las reservas de Venezuela de hidrocarburos para la nada, porque se está cerrando una ventana de uso de energías fósiles y ahí se quedó el petróleo. ¿Por qué? Porque era de todos los venezolanos, un carrizo de todos los venezolanos. Se lo agarraron los políticos de turno. Se lo agarró Chávez, se lo repartió a todos los criminales de este mundo. Y ahí estamos, Venezuela. Hoy en día, de haber sido el país con las mayores reservas probadas que potencialmente se podían producir, ya vamos creo que por el puesto 25 y seguimos bajando. Entonces tú sientes... Entonces yo estoy convencida de que este es un país que está buscando una ruptura histórica. Una ruptura histórica, y sé que es duro plantearlo así, pero lo es. Paradójicamente es una ruptura con estos males que hemos acarreado durante décadas, incluso antes de Chávez, de centralismo, de estatismo, patrimonialismo, clientelismo, militarismo. Y esa respuesta histórica nos lleva, esa ruptura histórica, al origen, y esto creo que lo hablamos tú y yo una vez, de nuestra nación. Lo que nuestros padres fundadores visualizaron era una república liberal. Sus valores, los valores que plantearon en esa primera
noción de Venezuela, nación, la primera concepto de nación fue libertad, seguridad, igualdad y propiedad. Y propiedad. Entonces, para eso vamos. Ahora, claro, hay mucha gente que te dice, ni de broma, yo no quiero eso, yo quiero volver a lo que había antes de Chávez, que era un Estado que parte y reparte, que es dueño de PDVSA, la CBG, las hidráulicas, la termoeléctrica, las carreteras, todo. Entonces, para los políticos es una maravilla, para ciertos empresarios también, porque hay empresarios que saben que con competencia total y mercados libres y condiciones justas no existirían. Pero también hay empresarios que saben que si no les sonreían al presidente de turno, ¿okay?, no podían conseguir los permisos que necesitaban. Totalmente, totalmente. Entonces, uno y otro, y por supuesto, nosotros tenemos una larguísima trayectoria de empresarios muy honestos, por el amor de Dios. O sea, que nadie piense que estamos desprestigiando algo tan valioso para la sociedad como ha sido la creación de riqueza. Por sus trabajadores. Además, han ayudado a los trabajadores. No, que dieron mucho de lo que debería haber dado el Estado, lo dieron los empresarios. Y con una gran noción de lo que era la solidaridad y la responsabilidad social, no de ahorita, de hace muchos años. Pero ¿qué pasa? Todos los incentivos estaban dados para que los empresarios tuvieran que sobrevivir, o sea, como tú dices, mendigar. Voy a abrir una nueva empresa, tengo que mendigar que me den un permiso. Cuando en cualquier país del mundo, ¿cuánto tiempo toma abrir una empresa en Venezuela? No hoy en día, antes. Sí. Los países realmente abiertos, es cuestión de horas, de minutos, estás por internet, cargas todas tus planillas. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Un país que sea realmente atractivo e irresistible, traer la inversión para acá. O cuando querías hacer el papeleo enorme e infinito que se necesitaba, empezabas a escuchar cuánto hay para eso, para que salga rápido. No, una gente que te decía, bueno, mira, en Venezuela se importan las alpargatas. Ah, bueno, yo quiero hacer alpargatas. Pero entonces eso sí, iba al gobernante, prohíbeme la importación de alpargatas porque las voy a... ¿Qué es eso? ¿Me explico? Entonces, claro, hoy en día estamos en una sociedad que ha sido tremendamente golpeada el sector productivo y sí, nosotros tenemos que lograr que nuestro sector productivo pueda ser competitivo. Y para eso, sin lugar a dudas, va a haber que dar una cantidad de incentivos y yo lo he dicho por la calle del medio, algunos se horrorizan. Aquí hay que privatizar todo, todas las empresas ineficientes y corruptas del Estado. Pero ¿tú no crees que primero se necesita algo que no se hizo, por lo menos desde el año 58? De que primero el empresario no es un villano y segundo que solamente a través del capitalismo se puede generar riqueza. La gente está clara. Ve al campo. Yo he hecho un cuento yo creo que esto te lo relaté, pero un coordinador nuestro, Julio, en Camaguán, que es una maravilla, ellos tienen allá una cazadera, ese es uno de los lugares más bellos del planeta Tierra, los esteros de Camaguán. Y ellos tienen su clúster de casabe, ¿no? Y se me para en esa actividad, en esa asamblea, y me dijo, mira, María Corina, nosotros no queremos que nos regalen nada. Como decía Adam Smith, la verdadera riqueza de las naciones está en la competitividad, en la productividad. Yo estoy en Camaguán. Eso es la Venezuela de hoy. Y está, sí, en algunos casos tenemos que divulgarlo, tenemos que pedagógicamente explicarlo, pero yo siento que el anhelo por la libertad, por la superación individual, porque lo tuyo es tuyo y nadie te lo puede quitar. El convencimiento que sin propiedad no hay libertad y que tú tienes que ser igual ante la ley, pero que cada quien tiene que hacerse dueño de su propio destino. Eso está clarísimo, Napoleón. Mira, te voy más allá. Uno de los proyectos que estamos estimulando en Venezuela Tierra de Gracia es en el área educativa, lo que llama una verdadera ruptura en lo que ha sido nuestro sistema de educación pública. Y ahí estamos trabajando en alianza con Estado de Derecho, una ONG increíble que lidera Antonio Ganó. Entonces,
parte de lo siguiente. Bueno, para mí la educación, yo siendo liberal, creo que la educación es un bien público. ¿Qué significa eso? Que toda la sociedad está mejor si todos sus miembros están mejor educados. Por lo tanto, nos ponemos de acuerdo y con recursos de todos los venezolanos, vía impuestos, vamos a dedicar una parte para la educación. Porque cuando te dicen, es que la educación es gratis. No, no, no. En la vida no hay nada gratis. Alguien lo paga, siempre. Entonces vamos a dedicarle una parte del presupuesto nacional a la educación. Entonces la siguiente pregunta es, ¿dónde lo inviertes? ¿Subsidias la oferta? Es decir, ese concepto de un ministerio de educación gigantesco, escuelas públicas, pagando a los maestros por nóminas del Estado, con un pensum decidido por el gobierno de turno de cómo tú educas a tus hijos, o como están empezando a hacer desde hace ya algunos años, décadas en algunos casos, los países abiertos y competitivos del mundo, decir, no, 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 no es a la oferta. Yo voy a subsidiar la demanda. Yo voy a hacer mi contribución directamente en la mamá. Y la mamá, el papá, los abuelos deciden cómo educan a sus hijos, no el Estado. Entonces, imagínate tú eres el padre de 3 muchachitos en San Francisco del Guayo, allá en el caño del Orinoco, y a ti te llega tu voucher, tu cupón. Y con eso tú puedes ir y pagar el cupo en una escuela pública o en una escuela privada. Así como le pregunté a los trabajadores de Guayana si querían trabajar en una empresa pública o una empresa privada. ¿Qué crees tú que me dijeran, me dicen a mí las madres cuando yo les pregunto, ¿y a dónde llevarías a tu hijo? ¿A una escuela pública o una escuela privada? ¿Qué crees tú, Napoleón? ¿En qué momento, desde finales de los 60, evidentemente una escuela privada? Porque en la época de Pérez Jiménez y los primeros años de la llamada democracia, la escuela pública era igual y muchas veces mejor que la escuela privada. Porque no habían escuelas privadas o porque la gente no podía pagarlas, las habían, quiero decir, a gran escala, pero mucha gente no podía pagarla. Ahora tú sí la vas a poder pagar, porque el Estado te va a dar el dinero a ti y tú decides. Perdona que te tú interrumpa. decides si tú quieres que tu chavo vaya a una escuela donde le enseñan atletismo, béisbol, o complementan con música, o aprenden a hablar inglés o francés, o habrá una escuela donde le enseñan la vida y obra del Che Guevara. Bueno, como mamá decide a dónde lo lleva. Ahora, yo tiendo a creer que esa última escuela no va a tener gran demanda, por cierto. Una cosa que quiero preguntarte, ya que tocaste ese punto. Si en Venezuela hubo una revolución en esos años que hablan de la República Democrática o como quieran llamarla, es la cuarta, la quinta o la sexta república que dice de la cuarta república. Si hubo una revolución, fue una revolución de construcción de viviendas populares, ¿okay? Y de educación. Es verdad que se bajó el nivel comparado con cómo se venía llevando desde la época de López Contreras, se iba progresando, pero se masificó, ¿no? Y hasta debajo, yo he visto maestras en aquella época, debajo de un arbolito, ¿ok? En la frontera venezolana dando clases. Debajo del árbol, ¿por qué? Porque estaba más fresco que adentro. Sí. ¿Qué pasó? ¿Qué se aprendió que llegamos a esto? Mira, es muy complejo. Yo creo que hay que reconocer que la izquierda y el socialismo ha sido muy hábil en vender o construir su narrativa y su propaganda y en haber creado mucho miedo hacia un sistema de libertades. Porque la libertad implica responsabilidad, Napoleón. Entonces hay gente que puede sentirse en teoría más segura de un Estado que te protege, pero nada es gratis. Eso es a cambio de tu libertad y tu autonomía. Yo creo que ese es el gran desafío. Hay un sector enorme de nuestro país que se encuentra en la supervivencia total. Niños que tienen años sin pisar una escuela, que han crecido sin vacunas, sin educación, sin salud y ahora muchos sin mamá.
tú te das cuenta de la magnitud del desafío que nosotros tenemos que convertir estos niños y jóvenes en ciudadanos libres. Y eso solo es posible con formación, en conocimientos, en destrezas y por supuesto en valores. De ello va a ser muy importante el ejemplo que demos como sociedad. Estos 20 años se han tenido un elemento devastador, es que para muchos carricitos dicen, cónchale, como que el crimen sí paga. El crimen sí paga. Mira dónde están los empresarios corruptos, dónde están los criminales, los bandidos, los políticos que se han disfrazado, se visten de otro color, pero tienen, los tuétanos son parte del régimen. Entonces, hacerle ver que no, que la dignidad sí paga. La dignidad sí paga. La decencia, el trabajo, la búsqueda de la excelencia. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, yo creo que hay un hito en la historia reciente de Venezuela que para mí fue terrible y fue la nacionalización de las empresas petroleras. Es un tema muy largo, podemos hablarlo en otra oportunidad porque ahorita ya se nos acabó el tiempo, pero yo sí creo que fue tremendo, devastador en términos de los incentivos que provocó y en el sentido de ir socavando las instituciones en Venezuela, porque le dio poder y control al Estado versus la sociedad. Si hay algo que suena paradójico en quienes creemos en la libertad y somos liberales y queremos una transformación del país con bases éticas, republicanas y liberales muy sólidas, es que es llegar al poder para reducir el poder. Y eso para la gente que tiene el chip socialista no lo entiende. Porque todos estos tipos llegan al poder para agarrar más poder como sea, más tiempo, más... No. Y la forma de realmente darle poder al individuo es que sea autónomo, que se forme, que sea libre, que pueda tener su plata ganado por él, que no tenga que mendigar ni pedirle nada a nadie, sino que se lo gana. Y para eso tenemos que hacer, obviamente, todo un conjunto y todo un sistema de oportunidades que han sido denegadas a la población durante muchos años. María Esa es mi Corina, obsesión. antes que me cortes, porque sé... Me van a matar porque Sí. yo tenía una Yo sé, entrevista. por eso te digo. Para completar todo lo que estás diciendo y continuar con estas ideas, ¿qué libros nos recomiendas, qué autor nos recomiendas leer que a ti te satisface? ¿Qué dirigente, vivo o muerto, ¿no? tú admiras y nos recomiendas leer su historia y su pensamiento? Me la pone fácil, porque en estas horas que está viviendo Venezuela y con lo que acaba de ocurrir en el evento de Cámaras y otros eventos de estos días, yo te diría, hay que leer a Hannah Arendt, hay que leer a Václav Havel y hay que leer y rezarle a Juan Pablo II. Un título de cada uno de los dos primeros. Te vas a morir en la risa, pero yo me quedo con... No es su obra más conocida, pero Cartas a Olga, que Václav Havel le dedicaba estando preso a su esposa. Y bueno, obviamente no puedo dejar de mencionar, cuando tú dices dos políticos que a mí me inspiran, sin lugar a duda, Churchill y Thatcher. Y ahorita estoy releyendo la biografía de Thatcher. Autobiografía. Esa era una dura. Que no la quería, por cierto, ni siquiera en su propio partido. Ay, y la no me tuvieron que cuentes a aceptar. mí. Y cambió la historia de Occidente. Sí, señor. Gracias, Napoleón. Te quiero muchísimo. Qué chévere es conversar contigo en estas horas tan oscuras. Pero si me permites, un mensaje de muchísima confianza a los venezolanos. Por cierto, Václav Havel decía algo así como: la esperanza es la certeza de estar haciendo lo correcto. Algo así. La esperanza es la certeza de estar haciendo lo correcto. Hagamos lo correcto en esta hora. Momento de definiciones. Uno se mira a los ojos de sus hijos y sabes en el fondo del corazón lo que tienes que hacer. Yo tengo una enorme confianza en esta sociedad, en ti y en todos los venezolanos de bien.
este país lo vamos a liberar y vamos a hacer una transformación histórica. Venezuela se va a convertir en la especie de Polonia, Estonia de América Latina. Una transformación total promoviendo la libertad y la libertad individual y la dignidad humana. Gracias. Gracias, Corina. Se te quiere. Besos gigantes. Hasta luego. María Corina.